común, ¿sí? Que si una persona se quiere cambiar el color de su cabello, lo puede hacer. Se lo quiere cortar todo, se puede hacer también. Se puede agregar cosas a su cuerpo o quitar. No es que yo quiero la nariz como más pequeñita. Yo salí como muy narizón, me dejaron como mucho, entonces sí, me decían Pinocho en el colegio, entonces no, yo quiero que me la arregle, ¿cierto? No, es que los gordos, ¿cierto? Hay que pelear con los gordos y la gente siempre peleará con los gordos porque el cuerpo del ser humano no está diseñado para ser en esa perfección estética que el mundo ha creado hoy. Amén. Amén. Entonces, así como debemos amar nuestro cuerpo, así vemos que hemos estado hoy en día en un tiempo en el cual se le rinde más culto al cuerpo que a lo que está adentro del cuerpo. Hoy, como decíamos, entonces se puede modificar. Tanto se puede modificar hoy con las cirugías y con todo lo que se hace, que si una persona está cansada de ser hombre y quiere ser mujer, pues paga y se hace operar y cree que es pues así de sencillo. Y exteriormente lo puede hacer, pero internamente hay algo que no puede cambiar. Amén. Algunos dicen mi cuerpo es un lienzo y yo debo expresar el arte. Entonces ¿qué hacen? Se tatúan, cogen y se ponen tatuajes por todos lados, ¿cierto? Parecen ya cualquier cosa menos seres humanos, ¿sí? Pues estoy hablando de aquellos también que se exceden, ¿cierto? Hablando de los tatuajes, por ejemplo, en lo que es El Salvador, en Guatemala, en Centroamérica, se usa mucho que los tatuajes comunican algo de la persona, ¿sí? Y usualmente comunican entre los hombres, jóvenes y adultos, comunican a qué pandilla pertenecen, porque están las pandillas más peligrosas del mundo allí, que una es la Mara Salvatrucha y el otro es el Parche de la 18, creo que se llaman, son las más grandes del mundo y ellos se tatúan todo, aún se tatúan el rostro, ¿sí? Todo su cuerpo se lo tatúan, porque con eso están manifestando un mensaje de que hacen parte. Entonces vemos que hoy en día eso se ha vuelto muy popular, ¿cierto? Algunos necesitan, entonces, no es que la oreja la tengo como muy pequeña, entonces se mandan a poner, ¿se han visto? Unas expansiones. Y algunos dirían que en vez de la sociedad ir avanzando, posiblemente vamos cada vez más para atrás, porque eso uno lo veía hace mucho tiempo. ¿Dónde? Uno ve los indios que por ignorancia, ¿cierto? Entonces ellos se expandían sus orejas, ¿cierto? Se abrían huecos en la nariz y en todas partes, ¿sí? Se perforaban, pero hoy vemos que la humanidad lo hace y es lo que está de moda. Si usted está cansado con su cuerpo, ¿cuál es el mensaje del mundo? Cámbieselo. Y si no tiene para comer, no importa, pero que esté contento con su cuerpo. Pero es una carrera que nunca va a acabar, porque nunca se va a sentir ¿qué? Bien. Y aunque existen cirugías y aunque existen excelentes tatuadores y aunque existen diferentes modelos para expandir y modificar el cuerpo, el ser humano no ha podido modificar algo dentro de sí, y es un vacío con forma de Dios en su corazón. Eso no lo ha podido modificar, porque uno puede ir donde el cirujano, es que necesito que se vea la chocolatina, entonces me la hace así, me la dibuja, ¿sí? Esta semana salía una señorita que salió yo le estaba leyendo la noticia, salió en uno de los realities de la televisión, tiene apenas 18 años y salía recién acabada la cirugía en una foto al lado del cirujano feliz porque la muchacha se mandó a poner sus prótesis en el pecho y emocionadísima, ¿no? Ahora sí me siento feliz. Y vemos que eso es un común denominador hoy en día. No estás contento con lo que eres, no estás contento como eres, no te conformes, puedes cambiar, puedes modificar, pero el problema no es modificar lo de afuera lo puede modificar cualquiera, tenga o no tenga dinero, porque algunos lo entregan todo con tal de hacerlo. Lo importante es modificar lo que está ¿dónde? Adentro. Una cirugía no llena el vacío de Dios, y tampoco estamos yendo al extremo, hablando de la vanidad. No estamos yendo al extremo de aquellas personas que necesitan una cirugía plástica por su salud. ¿Me hago entender? Una reconstrucción a su cuerpo,
¿sí? Porque algunos se van al extremo, es que ni siquiera eso. No, para eso fue creada la medicina y para eso es la cirugía, amén. Pero aquellos que lo hacen por vanidad, tristemente jamás van a llenar el vacío que tienen en su corazón. Vanidad de vanidades, dice Eclesiastés, todo es vanidad. Este es el fin del discurso, último versículo del libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cosa que no solo sucedía en este tiempo. El ser humano por lo general entiende no sentirse a gusto como ha sido diseñado, y olvidamos que Dios a cada uno nos ha diseñado con un propósito. Con un propósito. Ahora volvemos a lo mismo, a unos con unas orejitas más largas que otros, ¿sí? A unos con una cabeza más grande, a otros con una más pequeña, unos más altos, unos más bajos, unos más gordos, unos más delgados. ¿Me hago entender? ¿Y será que Dios tiene en control todo eso o fue que se equivocó? Tristemente de esa misma manera pasa en nuestra vida espiritual. El concepto que Dios tiene de nosotros es muy distinto a lo que nosotros creemos que Él piensa de nosotros, y mucho más distinto a como nosotros nos vemos. Sabemos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Lo hemos aprendido, intentamos vivirlo, pero todos los días luchamos con esa misma necesidad en nuestro corazón de que no entendemos cómo es vivir como un hijo de Dios, y jamás lo vas a entender si no comienzas entendiendo cómo Dios te ve, cómo eres para Dios. Y eso es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana, y es lo que más le gusta al enemigo, afectar nuestra autoestima espiritual. Algunos todavía, por estos días que ha temblado, que han habido los huracanes, que han habido diferentes eventos sobrenaturales, porque es que se salen de lo que es común y natural, algunos todavía, escuchen bien eso, como creyentes, dudan de su salvación eterna y se han preocupado, y son creyentes y están bien con el Señor, pero aún ponen en duda ¿qué? Su salvación eterna. Pedro saca un espacio en su primera carta y le escribe a la iglesia y le dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo hemos dicho en algunas ocasiones, nosotros como Dios nos ve y como somos para Él, somos reyes y sacerdotes. El rey gobierna, ¿cierto? Y el sacerdote ministra, da la presencia de Dios. Muy importante. ¿Se ha visto usted alguna vez como un rey, como un sacerdote? Piénselo por un momento. ¿Mantendría un rey quejándose por todo? ¿Y usted cómo está? Ay, vamos. Ay, qué vida tan dura. Yo no sé si salga de esta. Yo creo que yo no paso de este diciembre. Algunos son así, ¿cierto? Quiero que me acompañen a la palabra en Jueces capítulo 6. Vamos a Jueces capítulo 6, porque hay un hombre en la Biblia que muestra haber pasado una necesidad muy similar a la que nosotros a veces pasamos. Si nosotros no consideramos lo que nosotros somos para Dios, jamás lo vamos a ver realizado en nuestra vida. Amén. Si tú no sabes cuánto vales para Dios, posiblemente jamás vas a ver en realidad su propósito para su vida. Jueces capítulo 6. ¿Cuántos lo tienen? Bueno, muy bien. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para qué? Para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?
¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy ¿qué? El menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Listo, dejémoslo hasta ahí. A mí me gusta mucho el pasaje de la historia de Gedeón porque me parece muy similar a veces a nuestras oraciones con el Señor. Gedeón estaba escondiendo el trigo. Posiblemente Gedeón no era el más valiente ni el más fuerte, eso sí nos dimos cuenta. Y si no lo sabía, lo puedo aprender en esta mañana. Ni Gedeón era el más valiente ni tampoco era ¿qué? El más fuerte. Tenía un problema de ¿qué? ¿De qué estamos hablando hoy? Autoestima. Él no se consideraba mayor cosa, como dijo Alexander ahorita. Posiblemente Gedeón se consideraba una llaga en el cuerpo de Cristo, la llaga podrida en el cuerpo del Señor. Así hay una canción antigua, un coro. Hay un hermano en un pueblo que le gusta cantar esa canción cada vez en la iglesia. Yo soy la llaga podrida en el cuerpo de Cristo, yo soy lo más pequeñito. ¿Será que nosotros somos eso delante del Señor? De ninguna manera. Pero Gedeón seguía considerando que él no era el que Dios necesitaba para sus planes. Digo que se parece mucho a nuestra historia cuando hablamos con el Señor, porque una de las luchas más grandes de Dios con nosotros es podernos convencer de lo que nosotros valemos en sus manos. Poder convencer que somos valiosos en sus manos. Que aunque seamos rechazados por el mundo, que aunque muchos nos han dicho no puedes, no vas a llegar, no es posible, es muy difícil, nunca lo lograrás, en manos del Señor hay un plan y un propósito para nuestra vida. Porque las palabras marcan, ¿correcto? Y cuando el Señor le dice, ¿qué es lo primero que le dice el ángel de Jehová? Podemos hacer un paréntesis para decir que el ángel de Jehová, ¿quién era? Era Jesús. Jesús preencarnado, manifestado en el Antiguo Testamento. O sea, Jesús mismo se le aparece ¿a quién? A Gedeón. ¿Y cómo lo saluda? ¿Lo leyeron? Léanlo una vez más. Jehová está contigo. ¿Qué más? ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Se estaba escondiendo. ¿Y el Señor cómo lo saluda? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Tiene sentido? No tiene sentido, pero para nada. Con lo que él era y con lo que él estaba haciendo no tenía ningún sentido, porque posiblemente era de los más cobardes. No dice que Gedeón era de los que salía a la batalla. ¿A qué lo mandaron a Gedeón? A esconder la comida y a esconderse a él. Usted como que no hace nada, mijo. Usted que no hace nada, vaya y esconda el trigo. Si él fuera el fuerte y el valiente, ¿dónde debía estar? Vaya, cuídenos que llegaron a robarnos. No, a él lo mandaron, escóndase y esconda la comida. Usted no sirve como para más, vaya, escóndase. Pero allá llegó ¿quién? El Señor. ¿Y cómo le dijo? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cuál fue la respuesta de Gedeón? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué estamos pasando estas necesidades? La verdad es que yo creo que él tuvo que haber entrado en un momento de desesperación. ¿Será que Dios se equivocó buscando a Gedeón, el cobarde, más cobarde que existía en ese pueblo en ese momento? En el libro de Jueces nosotros encontramos que había un común denominador, y la Biblia cuenta que hay algo que luego de Josué se empezó a manifestar en el pueblo. No había un líder, ¿sí? No había gobernante, y hay un texto que se repite mucho en el libro de los Jueces: y el pueblo de Dios, ¿sí?, cada cual hacía lo que bien le parecía. Eso era lo que se movía en ese tiempo.
Por eso de vez en cuando, a raíz de ciertas necesidades, Dios tomaba a hombres muy normales, muy iguales a cualquiera, posiblemente de los que nadie hubiera escogido, y de allí sacaba líderes para momentos específicos. A estas alturas, al pueblo de Israel, cada vez que tenía la cosecha, lo robaban, le quitaban todo. Ellos no eran un pueblo muy diestro para la batalla. Es más, ya habían perdido la capacidad de ser los mismos que eran en el libro de Josué. ¿Se acuerdan cómo eran ellos en el libro de Josué? Los demás pueblos les tenían ¿qué? Miedo. A esta altura ya no les tenía miedo nadie. Todo el que quería iba y les robaba, todo el que quería iba y les quitaba. Y en medio de esa situación, el Señor llama a un hombre llamado Gedeón. El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y ni era esforzado ni era valiente. Ni era esforzado ni era valiente. ¿Cuántos son esforzados y valientes acá? Usted está mucho mejor que Gedeón. Está mucho mejor que Gedeón. Lea conmigo el versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Gedeón se estaba quejando. Ay, Señor, y si tú estás con nosotros, ¿por qué nos roban? ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos humillan? ¿Por qué nos pasa todo esto? ¿El Señor le respondió lo que él estaba hablando? No, de ninguna manera. ¿Qué le dijo? Ve con esta tu fuerza, porque tú vas a ¿qué? Como el cobarde más cobarde termina salvando a Israel. Claro, los que ya conocen la historia saben que Gedeón pasa de ser uno de los más cobardes en la historia a convertirse en un general de los ejércitos de Israel. Pero ¿cómo lo logró? ¿Qué fue lo que pasó? Es que eso pasa cuando entra en conflicto lo que nosotros pensamos de nosotros mismos a lo que Dios ve en nosotros. Es que Él no se equivocó en crearnos, Él no se equivocó en darnos capacidades únicas, Él no se equivocó en hacernos exactamente como somos. Ni siquiera se equivocó de esa manera. Por eso hoy vemos cómo personas que tienen todos sus 5 sentidos, todas sus extremidades perfectas, se quejan por lo que no tienen. Y vemos a personas que no tienen ni sus 2 brazos ni sus 2 piernas, y cómo viven felices y agradecidos. Felices y agradecidos. El otro día veía un video, la verdad ese video casi me hace llorar porque es un testimonio de una pareja. Eso sucede en México. Él tiene un leve retraso, él no habla bien. Cuando usted lo escucha, habla y tiene un movimiento y uno dice: ay, es una pobre persona necesitada, ¿sí? Porque no habla bien. Y ellos están contando el testimonio. Su esposa sí habla bien, pero ella tiene un problema, y es que es discapacitada, ¿sí? Tiene un problema en su vejiga y no puede contenerse. Entonces tiene que mantener, pues imagínense, los cuidados para una persona adulta. Y están contando el testimonio de cómo se conocieron, ¿sí? Y cómo a ella desde siempre su papá le enseñó: si usted quiere tener algo, tiene que trabajar, porque no le voy a poder dar todo lo que quiera. Entonces ella, aún con su discapacidad, ¿sí?, tenía que salir a trabajar, conseguir todo, hasta que lo conoció a él. Y la historia de él es mucho más especial porque nunca asistió a una escuela especial, sus padres nunca lo trataron como una persona especial, tuvo una educación igual a todos, y eso motivó a que él pudiera creer que él era ¿qué? Igual a todos los demás. Es una cosa impresionante. ¿Por qué impresionante? Porque ese personaje, con su leve retraso, con su dificultad para hablar, ¿sí?, terminó sus estudios igual que todo el mundo, hizo una carrera profesional en lo que él escogió, porque es ingeniero en aires acondicionados en México, ¿sí? Y aparte de eso, se enamoró de esta muchacha, la enamoró, se casaron y tienen una hija. La hija está, ¿cómo se imagina usted? La hija es sana, completamente sana. Ni tiene lo que ella, lo que la mamá tenía, ni tiene lo que el papá. La niña es sana, pero vive con ellos, aprendiendo a ¿qué? A amar las personas de esa manera. Entonces uno lo escucha a él, porque él ni siquiera trabaja como ingeniero. Ahorró y se compró un taxi, y maneja taxi en México.
¿Y sabe qué hace la gente cuando lo ve manejando taxi? La gente se sorprende, porque él lo saluda con una sonrisa. Entonces para él el taxi es un medio para conocer muchas personas y dar a conocer su historia, ¿sí? Y cuando la gente se sube, él cuenta, se suben estresados, desesperados, agobiados, y lo ven a él que no se queja por nada. ¿Sabe qué hace la gente? Se pone a llorar. Se pone a llorar, porque él considera que Dios no se equivocó con él. Lo creó de esa manera para demostrar que Dios es más grande. Entonces muchas veces historias como esa a nosotros nos muestran que en realidad es más lo que nosotros ignoramos que Dios ha puesto en nosotros que lo que de verdad hemos sido puestos, y ha sido nuestra vida ha sido rodeada de favores. Por eso hoy en día encuentra uno muchos que en su autoestima espiritual están como Gedeón. ¿Sí seré yo? Yo no puedo. Y aquí hay un valiente. ¿Dónde? Vamos a buscarlo. Yo creo que Gedeón se asustó. Varón esforzado y valiente. ¿Cómo así? ¿Hay alguien más acá? Yo no lo había visto. Porque pasa como la imagen del gato que se mira al espejo y ¿qué ve? Un león. Pero si Gedeón se estuviera mirando al espejo no veía un león. Veía por ahí una cucaracha. ¿Me hago entender? Y usted y yo, cuando vemos nuestra imagen en el sentido espiritual, si nos paráramos frente a un espejo en lo espiritual y nos viéramos, ¿qué veríamos nosotros entonces? ¿Qué veríamos nosotros? ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque eso es lo que define nuestra vida espiritual en este momento. El enemigo le va a decir: es que mira, tú eres muy pequeño, tú no sirves para nada, no vas a llegar muy lejos. Y a Gedeón se lo dijo. ¿Qué era lo que hablaba Gedeón? Yo voy a salvar a Israel, pero si es que yo soy el más pequeño, mi casa es la última, esa es grave. Si hay pobres, la mía está más pobre que todas, y si hay pequeños, la mía es la más pequeña de todas, y para más, yo soy el último, el menor. Mejor dicho, Gedeón estaba grave, todo estaba en su contra. Pero había algo que fue lo que cambió la vida de Gedeón, fue lo que cambió su visión de sí mismo y de los demás. ¿Qué fue lo que cambió? Que el Señor nunca se fue de su lado, que el Señor siempre, en ese caso, ¿cierto? El ángel de Jehová siempre estaba ahí con él. No estoy contigo, no te envío yo, ve con esta mi fuerza. Cuando a nosotros el Señor, usted se imagina uno orando: ay Señor, yo como te amo, Señor, te necesito, y el Señor mirando: oye, pero estás como muy narizón, ¿no? Una cirugía no te caería como mal, esa barriga como que no te luce, no estaría de más de pronto mandarse a hacer algo. No, el Señor nos ama a nosotros que tal y como somos. Si nosotros no nos amamos tal y como somos en un sentido físico, no amamos nuestro cuerpo ni lo cuidamos, ¿considera usted que amamos entonces lo que somos espiritualmente? De ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. Por eso estamos hablando en esta mañana de la importancia de ¿qué? De la autoestima espiritual. Si usted no considera que su cuerpo es importante para el Señor, si usted no considera agradecer al Señor por lo que tiene, sino andarse quejando por lo que no tiene. Hay personas que han pasado años, muchos años, y aún son adultos mayores y todavía están indignados con el Señor. Señor, ¿y por qué estas orejas tan pequeñas, Señor? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Faltó? ¿Qué faltó ahí? ¿Ah? Y porque hay unos que pelean con el cabello. Señor, ¿y por qué de cabello así? No parece una esponjilla. ¿Por qué, Señor? En vez de decir: Señor, gracias, porque si yo soy como soy es porque tú me necesitas así. Amén. Y eso es importante. ¿Cómo termina la historia de Gedeón? No vamos a alcanzar a hablar de él todo lo que se dice, pero de Gedeón, ¿cierto? ¿Cuántos han visto la película de 300? Es la historia de un ejército de 300 hombres que enfrenta al gran imperio de los persas, ¿cierto? Y ellos terminan ganando. Más o menos, no para que se vea la película, sino para que se lea la historia, más o menos algo similar sucedió con Gedeón. A un ejército posiblemente de 10,000, el Señor les dijo: van a ir a enfrentarlos ¿con cuántos? Con 300. ¿Y sabe quién los dirigía? Gedeón. ¿Y sabe qué sucedió? El Señor les dio la victoria. Y Gedeón pasó a la historia como el primer cobarde en ser general del ejército del pueblo de Dios.
uno de los generales del ejército del pueblo de Dios. Nosotros la serie que acabamos la semana pasada hablábamos mucho, por ejemplo, de un hombre como Josué, y uno en Josué no ve esto. Uno no ve que Josué se estuviera quejando, ay sí, ¿y seré yo, Señor? No, Josué era ¿qué? Un guerrero, un conquistador, una persona decidida. Pero es que Gedeón era todo ¿qué? Todo lo contrario. Por eso yo digo, a mi consideración, se parece mucho a nuestra oración a Dios. Porque siempre, ay Señor, ayúdame, pero es que tú puedes. Ay Señor, yo no puedo, todo lo puedes en Cristo. Ay Señor, estoy solo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Ay Señor, se me acabó la fuerza, esfuérzate y sé valiente. Y siempre es nuestro lenguaje muy diferente. Y muchas de esas oraciones sucede eso. ¿Sí? Varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Te equivocaste de habitación, yo creo que en la de al lado. Te equivocaste de iglesia, yo creo que está en la de allí, por allí cerca. No, el Señor no se equivoca. No se equivoca, amén. No se equivoca. Romanos capítulo 12 versículo 1. Un paso importante para empezar a cuidar nuestra autoestima espiritual es entregar nuestro cuerpo a Dios como un sacrificio vivo. Romanos 12:1 dice la palabra: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Un sacrificio vivo. ¿Cómo se presenta un sacrificio vivo? ¿Qué tiene que hacer usted para hacer un sacrificio vivo? Luchar contra todos esos deseos que atentan contra su propio cuerpo. Pero aunque algunos son capaces de superar cualquier instinto y cualquier tentación, no son capaces aún de aceptarse tal y como son. No son capaces de aceptarse tal y como son. A algunos les pasan como los de, ¿cuál era? Creo que era los muñecos de La Bella y la Bestia. Creo que era que en la casa de ese que era la bestia cerraban todos los espejos, ¿sí era así? Porque él no quería mirarse ante ningún espejo, porque se consideraba muy feo. Y así es hoy en día para algunos hermanos. Hay algunos, no tanto los hombres, aunque todavía hay unos que luchan con eso, pero eso le sucede más a las hermanas. Es una lucha a muerte con los espejos, ¿sí? Porque todos los espejos están dañados. Todos los espejos, los de los almacenes, los de la casa, los del vecino, porque siempre hay una lucha con el espejo. ¿Sí? Este espejo está como dañado, porque es que yo me miro y acá yo me veo plano, pero es que yo veo allá y veo una leve curva hacia adelante. El espejo con aumento. Y sabe que ese es un problema de ¿qué? De autoestima. Es un problema de autoestima, de no amarse a sí mismo. Entonces sí, muchos son capaces de dejar el licor, muchos son capaces de dejar la marihuana, muchos son capaces de dejar el sexo desordenado, pero no son capaces de amarse como son, y aún están pecando porque no están entregando su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque Dios quiere que tú y yo nos veamos como Él nos ve, y cuando vamos a la palabra Él dice que nosotros somos como la niña de sus ojos. Lo más importante, dice Éxodo 19:5 que nosotros somos su especial tesoro. Y uno dice, ¿cómo que un tesoro? Sí, su especial tesoro, su exclusiva posesión. O sea que Él se alegra cada vez que nos ve. Que nos ve. Ay Señor, pero ¿te alegras con esa boca tan grande que tengo? Sí, así me ama. Y con esa barriga, también lo ama el Señor con la barriga. ¿Me hago entender? Pero esa es la lucha más grande. No sea como el de la bestia que tapa todos los espejos. No, cada vez que tenga la oportunidad de verse al espejo, dele gracias al Señor. Grandes son tus maravillas, Señor. Grandes son tus maravillas. Alabado sea el Señor. ¿Qué es eso? Hay unos que pasan por el espejo y se empiezan a silbar. Uy, ¿quién va por ahí? Autoestima espiritual tiene que considerar eso. Lo que usted y yo
de verdad somos delante de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios, pero cuando nos vemos a ese espejo espiritual, jamás vemos ahí a un hijo de Dios. Por eso jamás vamos a vivir como tal. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén, aleluya. ¿Estás viviendo como un hijo de Dios? ¿Te ves como un hijo de Dios? ¿Te comportas como se comportaría un hijo de Dios? Y sabemos que un hijo de Dios tiene una cercanía a la presencia de Dios, se entrega a Él totalmente. Por eso la palabra es clara. Si Él a mí me ve como la niña de sus ojos, si yo para Él soy como su especial tesoro, si Pedro dice que yo para Él soy ¿qué? Real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, entonces ¿por qué me voy a menospreciar cuando Él decidió entregar lo mejor del cielo para demostrarme cuánto valgo para Él? Claro que sí, la autoestima espiritual. Ahorita vuelvo y repito, como el que dice es que yo soy el gusano, soy la cucaracha, y consideran algunos que entre más se humillen de esa manera despectiva, entonces el Señor, ay, mira lo pobrecito, no, sí, venga mi cucarachita. Terrible. El Señor no nos ve como cucarachas, nos ve como ¿qué? Como sus hijos, como su hijo amado. Y los hijos son hermosos siempre ¿para quién? El hijo puede tener hasta 50 años, siempre se verá hermoso para la madre. Ay, ¿qué es eso tan? Ay, eso es una belleza. Y uno lo mira y se asusta, ¿qué es eso? Pero para los papás, ¿qué es? Es lo más maravilloso. Ay, esa cabecita grande, ¿cómo? Lindo. Pero para el papá, ¿qué? Es lo más importante. ¿Me hago entender? Entonces usted y yo para el Señor, ¿qué? Siempre vamos a hacer lo más hermoso, siempre vamos a hacer lo más importante, siempre vamos a hacer lo más valioso. No permita que el enemigo cambie su visión de lo que es para Dios. Usted para Dios es importante, es valioso. Éxodo 19:5, si quiere búsquelo y lo subraya bien porque es la palabra del Señor hoy para su vida. Eres mi especial tesoro. Eres mi especial tesoro. ¿Cómo así? Yo con mis imperfecciones, yo que no soy de pronto tan lindo, que no soy de pronto, no me considero tan bien, ¿cómo voy a ser especial tesoro para el Señor? Sí, sí lo eres. Eres parte de su especial tesoro. Por eso, para concluir, cuando usted habla con un judío, eso hablábamos el otro día en la clase, ¿no? La escuela élite, que además está de maravilla la escuela élite, que hemos estado aprendiendo mucho. Y hablábamos eso, cuando usted habla con un judío, ellos tienen en consideración verdaderamente quiénes son ellos para Dios. Ellos saben que son hijos de Dios, ellos saben que son un pueblo escogido. Ellos lo tienen claro, ellos no tienen ni media duda de eso. Es más, si usted logra hablar alguna vez, oiga bien eso, hablar alguna vez con un judío ortodoxo, porque ellos no le hablan sino ¿a quién? A otro judío. Ellos no le hablan a nadie, porque literalmente ellos se consideran ¿de qué? De sangre azul. Ellos saben que son lo mejor de la tierra, porque el Dios de los cielos los escogió a ellos. Ellos saben y así viven y así tienen todo. Pero uno encuentra creyentes que todavía, ¿y cómo está? Ahí voy apaleado por el diablo, hermano, pero bien bendecido. El Señor necesita que empezamos a crear la imagen que Él tiene de nosotros, a crearla, a aceptarla. Deje de creer la mentira del enemigo. Deje de creer la mentira del enemigo. Si ese es el especial tesoro del Señor, no es porque seas el más feo, posiblemente es porque la gracia de Dios te ha hecho más hermoso cada día. Si no tenemos la capacidad de aceptar eso, posiblemente nosotros mismos nos estamos limitando a ver el desarrollo del propósito de Dios en nuestra vida. Por eso debemos examinarnos. No vivamos de la vanidad. Hoy muchos quieren vivir de la vanidad espiritual. ¿Sabía usted que existe vanidad espiritual también? Sí, claro que sí. Claro que sí. La vanidad se preocupa por aparentar. Verdaderamente delante del Señor nadie puede que aparentar nada. Nos conoce tal y como somos, pecadores arrepentidos, venidos de un mundo lleno de pecado, de inmundicia, de maldad, de cosas terribles, lavados por su sangre y tenidos ahora en cuenta como parte de su familia, no de sus siervos sino de sus hijos, no de sus esclavos
sino de hijos. Amén. Por eso nos ha hecho libres. ¿Cuántos son parte de ese especial tesoro del Señor? Vamos a estar de pie entonces en esta mañana.